Excelentes tiempos en los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, tarde o noche, a nuestro buen tiempo. Este espacio de lectura y de reflexión bíblicos que compartimos con mucho amor para cada uno de ustedes. En esta hora, mis amados, vámonos directamente, ¿le parece?, al capítulo que nos corresponde este día. Les recuerdo que estamos viendo el Evangelio de Juan. El día de hoy estaremos mirando el capítulo número 11. Así es que sin más, mis amados, nos vamos a lo que vienen siendo las consideraciones y aplicaciones prácticas para nosotros. Nos dice por aquí el comentario, como texto, digamos que principal o base de este capítulo, el versículo 26 de este capítulo 11, que dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué significa morir eternamente? ¿Acaso significará que uno deja de existir? No, mis amados, en absoluto. La palabra de Dios no deja dudas al respecto. Ni una sola persona creada por Dios dejará de existir. Porque esta vida física es precisamente solo la parte física. Después de la muerte física, hay una existencia eterna para ti y para mí. Dios ha establecido que después de la vida todo hombre sea juzgado y recompensado según sus obras. Lo que respalda esto se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y en Apocalipsis 20, versículo 13. Todo aquel que haya puesto su fe en Jesucristo, reconocido que no podía hacer el bien por su propia cuenta, entra en el cielo de Dios. Todo aquel que haya vivido una vida sin querer buscar la voluntad de Dios, recibirá el castigo eterno que merece su pecado. La pregunta es, mi amado, ¿usted cree esto? Hay una decisión que tomar. Hay que ser sabios a la hora de elegir. Pero esto, mis amados, es eterno. Ya sea el cielo o el infierno. ¿Qué elige? Sin más, vámonos al capítulo. Y enseguida vamos a ampliar un poquito más sobre esto, mis amados. Sean todos bienvenidos. Capítulo 11. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros,
para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Precioso capítulo número 10, mis amados. Número 11. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario en esta hora, mis amados, de estos 57 versículos que contiene el capítulo. Aprendemos en el número 1 que el pueblo de Betania está ubicado unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino a Jericó. Estaba lo bastante cerca de Jerusalén para que Jesús y sus discípulos estuviesen en peligro, pero a suficiente distancia para no atraer la atención prematuramente. En el versículo 3 nos habla que cuando su hermano se agravó, María y Marta acudieron a Jesús pidiendo ayuda. Creían que podía brindarles ayuda porque habían visto sus milagros. Nosotros también sabemos de los milagros de Jesús, pues por las Escrituras y las vidas cambiadas que hemos tenido ocasión de ver. Cuando tenemos necesidad de ayuda extraordinaria, mi amado, Jesús ofrece recursos extraordinarios. No deberíamos vacilar en pedirle ayuda. Así es que, mi amado, tiene una necesidad tan grande, pídala. Para nuestro Dios no hay imposibles. Versículo 4. Cualquier prueba que deba enfrentar un creyente puede en última instancia glorificar a Dios, porque Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Hay referencias de ello en Génesis 50:20 y Romanos 8:28. Cuando vienen las dificultades, esta es una pregunta para usted, mi amado personal. Cuando viene la bronca a su vida, ¿usted murmura, protesta y culpa a Dios? ¿O ve en sus problemas la oportunidad de honrarlo? ¿Cómo se conduce, mi amado? Versículos 5 al 7. Jesús amaba a esta familia y a menudo les visitaba. Conocía su dolor, pero no respondió enseguida. Su demora tenía un propósito específico. El tiempo de Dios, en especial sus demoras, tal vez nos hagan pensar que no responde o no lo hace como quisiéramos. Pero Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo con su programa y propósito perfectos. Filipenses 4:19 también lo confirma. Así es que, mi amado hermano, hermana, aguarde con paciencia el tiempo de Dios. Versículos 9 y 10. Día simbolizaba el conocimiento de la voluntad de Dios, y noche la ausencia de este conocimiento. Cuando avanzamos en oscuridad, es probable que tropecemos. Así es que, para aquellos que se pregunten, ¿verdad? Pues es muy obvio lo que Jesús dijo acerca del día y la noche. Bueno, es que a esto se refería cuando decía día, al conocimiento de la voluntad de Dios, y noche a la ausencia de este conocimiento. Versículos 14 al 15. Si Jesús hubiese estado durante los momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiesen sanado en lugar de dejarlo morir. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros.
La resurrección de Lázaro era una demostración especial del poder de Cristo. Y la resurrección es una creencia fundamental de la fe cristiana. Jesús no solo se levantó de entre los muertos, según el versículo 18 de este capítulo 10, sino que también tiene poder para levantar a otros. Qué precioso esto, mis amados. Versículo 16. A menudo recordamos a Tomás como el que dudaba, porque dudó de la resurrección de Jesús. Pero aquí demostró amor y valor. Los discípulos conocían los peligros de ir a Jerusalén con Jesús e intentaron convencerlo para que desistiese de hacerlo. Tomás sencillamente expresó lo que sentían todos. Al fracasar sus objeciones, estuvieron dispuestos a ir incluso morir con Jesús. Tal vez no entiendan o no entendían pues bien por qué Jesús iba a morir, pero eran leales. Mis amados, hoy en día existen peligros desconocidos al realizar la obra de Dios. Es sabio considerar el alto costo que implica ser discípulo de Cristo, mis amados. Versículo 25 y 26. Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Así es como perdona. También para perdonar pecados. Esto se debe a que Él es el creador de la vida. Hay una referencia de ello también en Juan 14:6. Aquel que es la vida, sin duda puede restaurar la vida. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no conquistará ni disminuirá de manera alguna. Cuando logramos comprender su poder y hasta qué punto es verdaderamente maravillosa la oferta que nos hace, mis amados, ¿cómo podemos o cómo hemos de hacer otra cosa, pues, que no sea entregar nuestras vidas a Él? Para quienes creemos, qué maravillosa es la seguridad y la certeza que tenemos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nos lo dijo en Juan 4:19. Qué precioso, mis amados. Yo creo que estas son de las certezas y seguridades que todo ser humano en algún momento, en algún punto de la vida, mis amados, busca tener. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede después de la muerte física? Bueno, en Cristo tenemos esa seguridad y esperanza. Versículo 27. A Marta se le conoce especialmente por haber estado demasiado ocupada para sentarse a hablar con Jesús. Esto lo vimos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Pero aquí la vemos como una mujer de gran fe. Su declaración es exactamente la respuesta que desea Jesús de nosotros. Versículo 33 al 38. Juan enfatiza el hecho de que contamos con un Dios que se interesa por nosotros. Este retrato contrasta con el concepto griego de Dios que era popular en aquel entonces. Un Dios sin emociones, que no se involucra con los humanos. Aquí vemos muchas de las emociones de Jesús: compasión, indignación, tristeza, incluso frustración. Con frecuencia expresó sus emociones profundas y nunca deberíamos temer revelar nuestros verdaderos sentimientos, porque Él los entiende, pues los experimentó también. Así que, mi amado hermano o hermana, sea sincero con el Señor y no trate de ocultarle nada a su Salvador. A Él le interesa.
Versículo 35. Cuando Jesús vio a los que lloraban y se lamentaban, lloró también. Quizás se identificó con el dolor de ellos, o es posible que la incredulidad lo haya preocupado. Sea cual fuera el caso, Jesús demostró su inmenso interés en nosotros al llorar junto a nosotros cuando sufrimos. Versículo 38. En esa época las tumbas solían ser cuevas cavadas en la piedra caliza de la ladera de una colina. Muchas veces las tumbas eran de un tamaño suficiente para que las personas caminasen dentro. En una tumba se colocaban varios cuerpos. Después del sepelio, se colocaba una gran piedra frente a la entrada de la tumba. Versículo 44. Jesús resucitó a otros de la muerte, incluyendo a la hija de Jairo. Esto lo encontramos en Mateo 9, 18 al 26, en Marcos 5, 41 al 42 y en Lucas 8, 40 al 56. Y al hijo de una viuda, en Lucas 7, del 11 al 15. En los versículos 45 al 53 nos menciona que a pesar de encontrarse frente a frente con el poder de la deidad de Jesús, algunos no quisieron creer. Estos testigos no solo rechazaron a Jesús, también tramaron su muerte. Estaban tan endurecidos que preferían rechazar al Hijo de Dios antes que reconocer que estaban equivocados. Mi amado hermano, hermana, cuídese del orgullo, porque si permitimos que crezca, puede conducirnos a un pecado enorme. Que el Señor nos ayude, mis amados. Versículo 48. Los líderes judíos sabían que si no detenían a Jesús, los romanos los castigarían, porque Roma concedía libertad parcial a los judíos mientras se mantuviesen tranquilos y obedientes. Los milagros de Jesús a menudo provocaban disturbios. Los líderes temían que el desagrado de Roma causase mayores dificultades a su nación. Versículo 51. Jesús veía en la declaración de Caifás una profecía. Dios usó a Caifás en su calidad de sumo sacerdote para explicar la muerte de Jesús, a pesar de que Caifás no se daba cuenta de lo que hacía. Qué tremendo, mis amados. ¿Y usted, mi amado, es consciente de lo que hace? ¿O no se da cuenta? Ojalá, mis amados, seamos conscientes y que seamos sensibles sobre todo, porque mira, a final de cuentas Dios puede usar para bien aún las malas situaciones, como lo hemos visto, pero qué necesidad. A menos de que sea su completa voluntad. Bueno, pues así como José, que pasó procesos muy complicados para llegar, ¿verdad?, a un propósito específico. Job, David. Nos encontramos uno y otro personaje en la Biblia que la pasó no tan bien, mis amados, durante algún tiempo para lograr un propósito específico. Puede que a nosotros nos suceda, mis amados, también que pasemos, que vivamos alguna dificultad. Pero así como con ellos, mi amado hermano, y de hecho de una mejor forma, porque hoy en día tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a la iglesia también, mi amado. Tenemos ese grupo de personas, esos miembros que componemos el cuerpo de Cristo, mis amados, que pueden darnos, ¿verdad?, ese apoyo, que pueden darnos también esa parte tan preciosa y maravillosa que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que disponga su vida, mi amado, a que acepte lo que Jesucristo ha hecho y comparta también de esa vida con todos aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, mis amados. A Dios la gloria. Y de esta manera llegamos
al final de esta transmisión de este capítulo. Primeramente Dios, el día de mañana, si el Señor nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más, mis amados, del Evangelio de Juan. Yo le deseo que tenga un día bendecido, una semana bendecida. Ánimo y excelentes tiempos. Les recuerdo que estos devocionales o este buen tiempo lo puede encontrar también en YouTube, mi amado, para que lo comparta con aquellos que tal vez no puedan mirar esta transmisión en vivo, ¿verdad? Sepa que se encuentran ahí en el canal de Impacta por Edyoa en YouTube. Y también nos puede compartir, mi amado hermano, con aquel que lo necesite. Ánimo y excelentes tiempos, mis amados. Bendiciones para todos. Bendiciones para nuestra hermana Gladys, que nos comenta: Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado: muy bendecida semana, mis amados hermanitos. Amén, amén. Dice nuestra hermanita Alejandra Zúñiga, también por aquí presente. No. Solamente dice conectada. Bendiciones para todos. Nuestra hermana Anaí Reyes presente, y también nuestra hermana Anaí Ortega. Les bendecimos hasta donde se encuentren con sus familias. Les bendigo en el amor del Señor. Por acá en TikTok también presentes algunas personas. Les bendecimos, esperando también que se encuentren muy bien. Y bueno, mis amados, ánimo. Excelente día para todos, excelentes tiempos. Bendiciones.